Bienvenidos a En Fase Experimental, un programa de ciencia que se emite en Radio X Londres con la colaboración de la Comunidad de Científicos Españoles en Reino Unido. En la producción nos acompaña Fermín Lagarrea y un servidor que se llama Javier Carr. Para empezar el programa, hablamos de la expectación de la semana pasada por el aterrizaje de la sonda Schiaparelli del proyecto ExoMars, que fracasó debido a un error de segundos en la precisión del aterrizaje. Según han explicado los científicos implicados en el proyecto ExoMars, los propulsores que debían desacelerar la nave durante 30 segundos solo dedicaron a este proceso 3. Y después se apagaron porque el ordenador pensó que ya estaba en el suelo, que ya había aterrizado. Corregir este error para futuras emisiones es ahora la misión del programa 2020. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas más de moda en la ciencia actual, es la biología sintética, y mostraremos el increíble potencial de este campo emergente y cómo la ingeniería va a transformar el campo de la genética para producir una tecnología verdaderamente increíble. Para ello, hoy contamos en nuestro programa con el doctor Carlos Bricio, un joven investigador madrileño afincado en Reino Unido, cuyo trabajo de investigación de los 2 últimos años se ha centrado en este tema. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Carlos, quisiera que nos contases qué te ha traído al Reino Unido y nos explicases someramente la investigación que estás llevando acá. Bueno, básicamente yo me mudé a Londres hace ya casi 2 años y medio, después de haber finalizado la tesis y un corto postdoctoral en Madrid. Y bueno, pues después de empezar a buscar postdoctoral aquí, conseguí una plaza, un contrato de postdoctoral en el Imperial College, en el laboratorio de Tom Ellis, donde comencé un poco mi trabajo en biología sintética. Porque anteriormente realmente había estado trabajando en un tema relacionado, que es la microbiología, pero bueno, era un poco más microbiología ambiental, no estaba tan centrado en bioingeniería. Uh-huh. A poco que hemos empezado a hablar, escucho términos como biología, escucho términos también como sintético. A mí, que soy profano, me parecen antagónicos. ¿Qué relación hay entre ellos, o al menos en lo que está en tu mano? Bueno, pues es curioso, porque para mí también era algo un poco antagónico, como tú bien has dicho, de cuando comencé, porque bueno, yo, como ya he dicho, venía de una rama un poco más ambiental, pero bueno, cuando comencé a trabajar en este campo, en biología sintética, comencé un poco a entender en que las bases un poco de este nuevo campo, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho inicialmente, es un poco una combinación entre ingeniería y biología. Esto puede parecer raro y, como tú bien has dicho, antagónico, pero la idea es que hace unos años se descubrió que ciertos sistemas genéticos se comportaban de manera muy similar a circuitos electrónicos o circuitos eléctricos. De esta manera, al hacer este descubrimiento, se empezaron a hacer, digamos, extrapolaciones de comportamiento de expresiones de genes, de tal manera que se decían, bueno, pues si hemos descubierto que hay una serie de o unos circuitos génicos en donde la expresión se puede controlar como si fuese un interruptor, a modo de como si fuese un circuito eléctrico, pues es posible que podamos llegar a controlar la expresión de ciertos genes, al igual como si controláramos un enchufe o una máquina o una radio. Entonces, partiendo de esa premisa, se empezaron a desarrollar empezaron a salir estos laboratorios donde lo que se estudiaba eran los diferentes componentes genéticos y cómo se podían combinar para generar circuitos genéticos sintéticos, como si dijésemos, es decir, como si combinaras diferentes elementos de diferentes organismos, de diferentes plantas, animales, bacterias, y generar así circuitos que en principio no aparecen en la naturaleza, pero que son compatibles con la vida. Y para los no expertos, ¿se podría decir que hay productos sintéticos que traen causa y su origen en sistemas biológicos?
Bueno, como productos sintéticos, si como productos sintéticos te refieres a productos que no son producidos de forma natural por ningún organismo, efectivamente podemos llegar, o hay estudios que se están trabajando en la producción de de productos químicos que de manera natural no aparecen o no son producidos por ningún organismo, pero sin embargo, utilizando diferentes técnicas de manipulación genética y de bioquímica, podemos llegar a producir esos componentes utilizando cosas que sí que aparecen en la naturaleza, ¿no? El término de sistema biológico ha salido un par de veces a colación en este extracto de conversación. ¿Nos puedes explicar en un lenguaje un poco más accesible, más llano a los demás, qué son los sistemas biológicos? Sí, claro. Un sistema biológico realmente se podría definir como la interacción entre organismos vivos. Es decir, son una serie de organismos vivos que interaccionan entre ellos. De esta manera podemos hablar de sistemas biológicos entre bacterias, por ejemplo. Serían bacterias que interaccionan entre ellas. Bacterias como como muchos sabemos y como la comunidad científica se sabe, son pequeñas formas de vida, muchas más pequeñas que una célula humana. Y esas bacterias también no son elementos aislados, realmente interaccionan entre ellas, ¿no? Entonces, un sistema biológico podría formarlo eso, o por supuesto, las células humanas. Nuestras células de nuestro cuerpo son sistemas biológicos que interactúan, se comunican y reaccionan ante diferentes circunstancias o eventos. Entonces, cuando hablamos de sistemas biológicos, no solo hablamos en el campo de la biología sintética, pero sino también en la biología molecular o biología celular. Entonces, bueno, en el caso de la biología sintética en particular, principalmente utilizamos bacterias y también levaduras para hacer los estudios, sobre todo porque es mucho más son más sencillas de manipular, son más sencillas de crecer y bueno, basándonos en conceptos como por la fermentación en las levaduras, pues podemos extrapolar y decir, bueno, pues si podemos hacer que una levadura, usando el proceso de la fermentación, genere cerveza, ¿por qué no podemos hacer que produzca otros componentes o que en la misma cantidad? Es decir, en vez de tener una levadura que produzca litros y litros de cerveza que luego van a ir al consumidor, ¿por qué no podemos pensar en una levadura o en una bacteria que fermente y produzca bioetanol, que lo usamos para combustible, por ejemplo? Uh-huh. Y dentro de ese uso ese uso de nuestro día a día que estás concretando, aparte de la producción del bioetanol, ¿qué otros fines, qué otros usos más concretos nos podría determinar? Bueno, como bioetanol forma parte, efectivamente es un ejemplo de aplicación de la biología sintética, en el sentido de que, bueno, podemos utilizar los microorganismos y las levaduras para producir biocombustibles, tanto ya sea bioetanol como otras fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno, por ejemplo. Hay otros grupos que están trabajando en biocombustibles, en fuentes de energía alternativas al biodiesel o a los combustibles fósiles, utilizando combinando diferentes elementos génicos de diferentes organismos que permitan producir estos biocombustibles. Pero aparte de eso, también tenemos las ramas de la producción de productos químicos, como pueden ser los carotenos o pueden ser los aminoácidos que se utilizan en diferentes cultivos o incluso en los alimentos. Y bueno, pues eso son un par de ejemplos de ellos. Por supuesto, luego también la biología sintética también se está utilizando mucho para ya no solo para producir por supuesto para producir algún tipo de medicamento, pero no solo eso, sino también como herramienta para detectar diferentes compuestos químicos a lo mejor en el medio o incluso algún tipo de marcador que indique una enfermedad en nuestro organismo. Si tenemos unas bacterias que son capaces de detectar cualquier componente químico o un señalizador que indique que estamos enfermos o que hay algún tipo de contaminante en el suelo, eso nos puede permitir que la bacteria reaccione a la presencia de esos organismos y utilizarlo como un indicador
ya sea lumínico o expresando otro gen que nos dé una coloración, por ejemplo, en esas bacterias e indique que hay un contaminante en el medio. Más específicamente podemos decir que este término se le denomina bioremediación, es decir, se utilizan bacterias o microorganismos para el tratamiento de suelos o de aguas, en particular este tema, pero luego, por supuesto, en la medicina también se puede utilizar para determinar algún tipo de enfermedad. Me apuntan que eres un experto en la investigación sobre la construcción de las librerías genéticas sintéticas. En lenguaje román paladino, ¿cómo podríamos entender esto? Bueno, pues parte del estudio de la biología sintética, como ya han dicho, es un poco la interacción, un poco el cruce entre la ingeniería y la biología, ¿no? Entonces, como el objetivo fundamental, uno de los objetivos fundamentales de la biología sintética es caracterizar partes, caracterizar elementos génicos que se puedan luego combinar y utilizar en estos circuitos biológicos. Esto se lleva a cabo mediante un ciclo en el que, bueno, pues se diseña, primero hay un diseño de esos circuitos génicos, luego una construcción, luego se testea y dependiendo del resultado, pues podemos intentar mejorar ese diseño para que funcione de una manera más eficiente. Entonces, la construcción de librerías, realmente el uso de esta técnica se utiliza sobre todo para el estudio de ese diseño y de intentar encontrar qué combinación de genes se pueden mejorar. Entonces, de manera más específica, podemos decir que la librería realmente son mutaciones genéticas, ¿vale? En estos construcciones genéticas de las que estamos hablando para las bacterias, en donde cada bacteria tiene una mutación diferente. De tal manera que es como una librería, ¿no? Esa es un poco la analogía. Cada libro es diferente, pues en este caso, cada bacteria tiene la misma construcción, cada una tiene un libro, pero el mensaje del libro es casi igual, pero se diferencian en pequeñas cosas que hace que funcionen de manera diferente. Son cambios sutiles que hacen que la expresión de esos circuitos genéticos o de esos genes sea algo diferente entre cada una de las bacterias. Entonces, ¿para qué utilizamos estas construcciones? Bueno, pues sobre todo para intentar encontrar qué construcción es más eficiente o qué construcción nos va a dar el resultado que estamos buscando. Se pueden utilizar librerías genéticas no solo en bacterias, por supuesto, sino también en células humanas o en levaduras. Y lo que se busca sobre todo al final como objetivo es encontrar qué construcción o qué mutación en estos elementos génicos dan un resultado mejor para lo que estés buscando. En particular, en mi caso, yo estaba trabajando con librerías genéticas para la producción de carotenos y para la producción de aminoácidos no naturales, perdón. Estos aminoácidos no es que no existan en la naturaleza, simplemente que no forman parte de, digamos, los componentes básicos de la vida. Es decir, nuestras proteínas no tienen esos aminoácidos, pero esos aminoácidos sí que existen en la naturaleza. Entonces, yo estaba buscando una manera de producirlos de la manera más eficaz y la manera más eficiente, y para ello lo que combinaba eran diferentes elementos génicos con pequeñas mutaciones en diferentes posiciones del código genético, para luego buscar cuáles de estas bacterias con diferentes elementos producían la mayor cantidad de aminoácidos no naturales. Y de la misma manera hacía lo mismo con los carotenos. ¿Qué bacterias estaban produciendo más carotenos y, por lo tanto, qué combinación de estos elementos génicos con esas mutaciones en particular daban como resultado la producción de carotenos de manera más eficaz y más eficiente? Observo que el caroteno es una molécula a la que se recurre en tu discurso continuamente. ¿Por qué la importancia del caroteno? Bueno, en mi caso particular la repito sobre todo porque era en lo que yo estaba trabajando, ¿no?
Pero efectivamente, los carotenos son unas moléculas que son muy interesantes, ya no solo a nivel experimental, como principalmente lo estaba usando yo, que ahora lo explicaré, sino también como es una molécula que es anticancerígena y bueno, es interesante también porque la tenemos muy presente en nuestras dietas, por ejemplo. Está en las zanahorias, sin ir más lejos. Y como bien sabemos, pues bueno, la zanahoria es, o lo que nos viene diciendo desde nuestras abuelas, era que tomabas zanahorias para mejorar la vista, etcétera. Bueno, pues realmente todo eso al final viene un poco de que el contenido de carotenos, por ejemplo, en las zanahorias es muy alto. Entonces, si podemos intentar añadir estos carotenos a nuestras dietas de una manera más general, podemos intentar mejorar nuestras condiciones de vida a nivel de, por ejemplo, intentar evitar o tener un anticancerígeno que forma parte de nuestra dieta, que es algo beneficioso y que encima podemos intentar incorporarlo de manera más abundante, que no solo comiendo zanahorias, por ejemplo. Entonces, el estudio de la producción de carotenos es interesante porque si puedes tener, como ya había explicado antes, un fermentador que esté produciendo, donde estén creciendo levaduras y que estas levaduras produzcan carotenos de manera industrial o igual que producen alcohol para hacer cerveza, pues es muy interesante porque luego esos carotenos se pueden extraer y se pueden utilizar como aditivos para los alimentos, etcétera, etcétera. Sería algo así como producir los carotenos de una manera alternativa a la que naturalmente hace la zanahoria. Efectivamente. Sería como tener una fuente de carotenos alternativa que nos permitiría añadirla o utilizarla para medicamentos o incluso para nuestra dieta. Dando un paso más en tu labor investigadora, en los últimos tiempos también te has dedicado al estudio de la producción de celulosa, pero producida por bacterias. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, claro. Pues al igual que es muy curioso porque realmente yo no estaba muy informado de esto hasta que empezamos a trabajar con ello en el laboratorio. Todo vino un poco porque hay una competición que se llama el iGEM, que es una competición entre diferentes universidades e incluso laboratorios caseros, lo creáis o no, que es internacional y que básicamente son proyectos de ingeniería de biotecnología llevados a cabo por estudiantes, ¿no? Entonces en el Imperial College hubo una competición hace unos años y el equipo del Imperial pues decidió empezar a hacer un estudio sobre la celulosa bacteriana. Y yo lo que no sabía es que había bacterias que realmente estaban produciendo grandes cantidades de celulosa. Y lo que más me llamó la atención a través de esto era que son las mismas bacterias que producen vinagre. Entonces es muy curioso porque cuando tú compras una botella de vinagre orgánico, que además aquí en Inglaterra es como mucho más fácil de encontrar, aquí todo lo de orgánico es como muy de moda. Si te fijas, muchas veces hay un pozo en ese vinagre y que es como una especie como como una pelusilla o una película que está en el fondo, ¿no? Y es muy curioso porque realmente eso es celulosa. Entonces, el equipo de iGEM pues estuvo trabajando con unas bacterias que producían mucha más celulosa, pero que están relacionadas con estas bacterias que producen vinagre. Y entonces empezaron a trabajar un poco aplicando la biología sintética y aplicando un poco los conceptos de biología sintética, es decir, intentar caracterizar las partes de qué genes están implicados en la producción de celulosa y si se pueden modificar, etcétera. Y bueno, después de ahí partió un poco el proyecto en el que también estuve trabajando, ¿no? Después ellos quedaron en un buen puesto en el campeonato. Pero a raíz de eso, pues nuestro laboratorio decidió continuar con esa vía de investigación y el proyecto en particular, en lo que se centró es intentar mejorar esta celulosa, mejorar las características físicas de la celulosa para la prevención de impactos, ya que el proyecto que nos dieron estaba relacionado con el servicio de defensa
Y entonces, bueno, pues estamos estudiando cómo mejorar esta celulosa para utilizar la celulosa como protección contra impactos. Interesantísimo. En esta línea que nos estás comentando, ¿se podría afirmar que las bacterias pudieran producir cualquier tipo de producto? Bueno, a lo mejor es un poco arriesgado decir que sean capaces de producir todo tipo de producto. Está claro que pueden producir mucho, pueden producir mucha variedad, una gran variedad de productos, y nunca debemos olvidarnos que, bueno, pues que las bacterias estuvieron aquí antes que nosotros. Ellas llevan mucho más tiempo en la superficie de la Tierra y lo que nosotros podemos pensar que hemos inventado, ellas probablemente lo llevan haciendo hace más tiempo. ¿Nos podrían nombrar algunas bacterias que produzcan algún tipo de producto y si pudiera ser aplicable a la producción industrial? Bueno, pues sin ir más lejos, efectivamente, estas bacterias, la Acetobacter, que son las bacterias que también están relacionadas, como ya he dicho, con la producción del vinagre, son las productoras de celulosa. Y dependiendo de qué cepa o de qué especie en particular estemos trabajando, pues podemos ver que realmente producen mucha más celulosa. Cuando digo mucha más celulosa, hablo de centímetros de grosor de celulosa en una semana. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo de uso de que podemos aprovechar esas bacterias para producir ese tipo, por ejemplo, de material. Por supuesto, hay otras. Luego, hace relativamente poco se publicó también la posibilidad de utilizar levaduras para producir seda de araña. De hecho, hay una compañía una empresa creo que es no me acuerdo del nombre, una empresa de abrigos que tiene patentada la producción de tela de araña utilizando levaduras, y lo usan como aislante térmico. Entonces, bueno, eso es otro ejemplo de salto de biología sintética en toda regla. Es como utilizar los genes para la producción de seda de araña que están en las arañas y aplicarlo a las levaduras para producir una producción industrial. ¿Nos podrías decir otro producto de uso más o menos común, tanto químico como aplicable a cualquier otro campo, que pueda estar al alcance de cualquiera de nosotros en el supermercado o en una farmacia? Bueno, debo decir, una cosa que quiero aclarar es que aunque esto parezca todo muy fácil y que parezca que puedes encontrar este tipo de productos en el supermercado, realmente la regulación que lleva o que hay detrás de todos estos materiales es muy grande. Entonces, por ejemplo, el poder encontrar cosas de este tipo en el supermercado, ¿en la sección farmacia? En la sección farmacia especialmente, es muy complicado porque hay la regulación que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás para poder comercializar este tipo de productos genéticamente modificados, por ejemplo, es bastante restrictiva. O sea, requiere muchos pasos, tienes que demostrar que no hay ningún tipo de problema para el ser humano, y aunque no lo haya, hay muchas trabas y un proceso muy, muy, muy difícil y arduo para llegar a comercializarlos. Por supuesto, puedes encontrar, por ejemplo, el hecho de que estas bacterias de forma natural, por ejemplo, produzcan celulosa, ayuda a encontrar este tipo de productos porque no has modificado nada genéticamente. Es decir, por ejemplo, hay un producto que se vende en los supermercados, que es, por ejemplo, la nata de coco, que es como una especie, es un dulce. Además, en la comunidad china se usa mucho como postre, y realmente lo que es celulosa. Es celulosa con sabores o incluso el agua de coco. Muchas veces, que además aquí en Inglaterra también está bastante de moda, contienen esas bacterias, ¿no? Entonces esas bacterias no son dañinas para el ser humano, y obviamente si de una manera bien tratada, como pueden ser, como por ejemplo la leche, que también, más que la leche, el yogur, que es un producto también fermentado por bacterias, lo puedes encontrar en el supermercado, pero siempre en el momento que utilices variedades de bacterias o de levaduras que
estén modificadas genéticamente, vas a tener un problema a nivel de comercio. Es decir, vas a tener que pasar una serie de controles para estar seguro de que eso está controlado y que no hay ningún problema para la salud, tanto si es para la ingestión, es decir, tanto para comidas, como si es solo para tratamiento de piel o cualquier otra cosa. Sí, puesto que estamos hablando un poco de la dimensión y de la cara un poco comercial de toda esta investigación, o al menos el final del proceso, cuando empieza a tener el contacto con el consumidor de a pie. ¿Existen colaboraciones con empresas de biotecnología? ¿Conoces un poco el trasfondo? Sí, bueno, sin ir más lejos, mi proyecto inicial, que era el de generar estas librerías de aminoácidos no naturales, era en colaboración con una empresa de biotecnología en Cambridge, que se llamaba Sphere Fluidics. Y bueno, pues esa empresa en particular estaba investigando, que era un poco la idea fundamental del proyecto, estaba estudiando y trabajando en sistemas de screening de estas librerías que yo estaba generando, ¿no? Entonces ellos utilizaban una tecnología de no nanopartículas, sino nanogotas, en donde una sola bacteria quedaba encapsulada dentro de una gota. Las bacterias crecían en esa gota y luego se mandaban hacia un espectrómetro de masas, que es un aparato que de manera muy específica es capaz de determinar los componentes químicos de esa gota o de cualquier mezcla de productos químicos, ¿no? Entonces esta empresa realmente, o sea, esta colaboración que teníamos era un poco para desarrollar esta plataforma para poder determinar, para poder hacer esos screenings de librerías e incluso determinar qué productos estaban siendo producidos por las bacterias. ¿Y de alguna manera el mercado o existen empresas que tienen interés actualmente en vender estos productos? Como empresas que tengan interés en emprender productos que la biología sintética pueda dar, sí, y sin ir más lejos también en el Imperial en el Imperial College hay un incubador para empresas emergentes que tengan que ver con biotecnología, y en particular hay una empresa que se llama Custom Mem, no me llevo comisión por hacer la publicidad, pero salió también un poco a raíz de la competición de iGEM con la celulosa. Entonces son una empresa que están comenzando a desarrollar técnicas y bueno, desarrollar el producto de la biocelulosa o la celulosa bacteriana como posible producto para comercializar. Como pequeña aclaración, cuando hablamos de empresas nos referimos quizá a laboratorios, a Scale-Up, a Spin-Up, ¿es este perfil? Sí, cuando hablamos de este tipo de empresas, obviamente hay una parte que es más, ¿cómo decirlo? Más laboratorio. O sea, hay una parte que es más de laboratorio, más research, más intentar hacer desarrollar el producto, pero luego, por supuesto, hay una parte que es más comercial. Es decir, intentas enfocar el producto o el desarrollo que tú estás haciendo en el laboratorio para poder venderlo. Entonces, normalmente es interesante porque muchas veces está habiendo, por lo menos en los últimos años, un salto de la academia a la parte de empresa biotecnológica, ya que, bueno, siempre hay a lo mejor hay algún punto, algún producto que puede ser interesante para comercializarlo. Entonces, en ese momento es cuando a lo mejor entra la universidad en el modo patentes, o incluso como en el Imperial College se está fomentando, se está ayudando a esas pequeñas emprendedores que salen desde estudiantes o incluso académicos en la universidad que quieren, que ven una posibilidad de sacar cierto beneficio a un producto o a una idea que han tenido en el laboratorio, desarrollarla un poco más y lanzarla como si fuese una empresa. ¿Se está o estáis estudiando y desarrollando bacterias productoras de energía? Nosotros en particular no. El laboratorio estuvo implicado en un proyecto relacionado con bacterias produciendo etanol. Eran bacterias termófilas, y sé que estaban también colaborando con una empresa,
la comercialización de estos productos. Pero es todo lo que te puedo decir acerca de eso, porque realmente cuando yo entré en el laboratorio ya ese proyecto había terminado, y de hecho lo único que sé es que la empresa quebró, no porque no les fuese bien, sino bueno, por temas, creo que fueron más temas logísticos, más que de que el producto no fuese bueno o no fuese comercializable. Y aún a pesar de esas dificultades que tiene procesos de esa magnitud, ¿todo lo ve viable en un futuro? Sí, no, o sea, eso es un poco, es inevitable, o sea, quiero decir, inevitable en el sentido de que ya está ocurriendo. O sea, ya hay empresas que se están dedicando a esto y que van a empezar a comercializar productos. Efectivamente, como ya decía, el problema real es pasar todos los controles y que todo sea adecuado. Yo soy muy partidario de que tiene que haber un control importante en este tipo de cosas, porque lo que no sabemos muy bien, o lo que un poco yo viniendo de mi background ambiental, es que lo que no sabemos muy bien es qué efectos puede tener estos organismos modificados en el ambiente, a no ser que los tengas muy controlados, que estén muy controlados o incluso encapsulados y que tengamos un 100% de conocimiento que no hay un leakage, por así decirlo, un escape de esos microorganismos al ambiente, porque no sabemos muy bien qué efecto pueden tener. Muchas veces son bacterias o levaduras o microorganismos en general que están muy adaptados a la vida del laboratorio, y que lanzarlos al ambiente pues es como poner una gacela en medio de unos leones en el Serengeti, es decir, no durará ni un almuerzo. Pero bueno, aún así es interesante, y bueno, es también uno de los puntos de biología sintética, mantener esa ética y ese control sobre las cosas para que no haya ningún escape. Entonces, bueno, viable, sí, o sea, yo lo veo que eso es algo que va a ocurrir, o que incluso que está ocurriendo, pero el efecto que podamos ver todavía en la sociedad, todavía probablemente, salvo en casos muy determinados, todavía tardaremos un poco en verlo en ciertos casos. Nosotros ya lo estamos viendo. En otro tipo de productos, hay productos que ya se están utilizando en los laboratorios, que se producen en laboratorios, y esos productos se llevan luego a otras empresas y se utilizan por otras empresas. Fenomenal, claro. Después de esta brillantísima exposición, uno se llega a olvidar de que el mayor juez en la radio es el tiempo. Se ha pasado rapidísimo este tiempo de tertulia, de entrevista contigo. Desde luego yo quisiera darte mi más sincera enhorabuena, y desde luego muchísimas gracias en nombre mío, en nombre del programa, por tu aportación, por habernos atendido. Y te doy paso para que te despidas de los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí, ha sido un placer, y espero haber sido lo más claro posible. Por supuestísimo que sí. Queremos dar también las gracias a nuestros oyentes. Os recordamos que En Fase Experimental lo podéis escuchar los martes, los jueves y los sábados de 3:30 a 4 en radioxlondres.com o a través de nuestros podcasts en nuestra web. Un saludo a todos, hasta la semana que viene.